Hola, soy Francisco Orellana, letrado del despacho de abogados Jurilé. Aquí en el despacho hemos tramitado a lo largo de los años muchísimos accidentes de tráfico y en no pocas ocasiones nos encontramos con un problema fundamental a la hora de darle solución a la problemática que nos plantean los clientes, y es que en la inmensa mayoría de las ocasiones no se actúa de manera correcta cuando se sufre un accidente de tráfico. Por lo tanto, hoy vamos a daros una serie de consejos de cómo actuar cuando tengáis un accidente de circulación. En primer lugar, debemos distinguir dos situaciones. Si el accidente ha sido grave y hay heridos graves, debemos actuar de una manera, y si solamente hay daños materiales o las lesiones son muy leves, podemos actuar de otra distinta. Bien, en el primer caso, o en cualquier caso, es importantísimo, en primer lugar, mantener la calma, ser corteses. Por regla general, los accidentes de tráfico suelen generar bastante tensión, por lo tanto debemos intentar mantener la calma y, en primer lugar, comprobar si hay heridos. Y si hay heridos y necesitan de auxilio, auxiliarles siempre, y esto es importante, sin mover a los heridos. En segundo lugar, llamar a urgencias al 112 o a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y una vez que esté todo controlado, es decir, estabilizado, con las diversas ayudas que haya que prestar, que se hayan prestado, en ese caso recabar datos de cómo se ha producido el accidente, recabar pruebas, fotografías. Es importante realizar fotografías. Y por último, si nosotros mismos nos sentimos mal, acudir al médico. Bien, en el caso de la inmensa mayoría de los accidentes en los que o bien no hay lesionados o los lesionados son muy leves, que pueden esperar para trasladarse a los servicios médicos, ¿cómo tenemos que actuar? Pues igualmente debemos mantener la calma, ver qué ha ocurrido, en la medida posible no mover los vehículos, salvo que evidentemente entorpezcan la circulación, en cuyo caso sí habría que moverlos. Es muy importante recabar pruebas de cómo se ha producido el accidente, de cuáles son las circunstancias que han intervenido en el accidente. Para ello todos llevamos una cámara en nuestro bolsillo a través de nuestro dispositivo de teléfono móvil, por lo tanto es muy importante realizar fotografías. Un detalle que nos llama mucho la atención en el despacho es que hacemos fotografías de todos los momentos de nuestra vida, pero cuando le preguntamos a los clientes si han hecho fotografías del accidente, en la inmensa mayoría nos contestan que no. Por lo tanto es muy importante recabar pruebas. Y por último, es esencial rellenar el parte amistoso. Yo tengo aquí una copia, que es el parte amistoso, que os va a facilitar vuestra compañía aseguradora junto con la póliza. Es un parte europeo de accidente, por lo tanto el mismo modelo para toda la Unión Europea. También se denomina declaración amistosa de accidente, y es un desplegable, que es un formulario, como lo hemos visto todos, ¿vale? Autorrellenable. Es decir, la declaración amistosa de accidente o parte amistoso es un formulario que nos va a facilitar la información que tenemos que darle a nuestra compañía aseguradora. De tal manera que tienen una serie de casillas que es muy importante prestarle atención, ver qué es lo que pone y rellenarlo con claridad. Es autocalcable, ¿vale? Tiene dos copias que se autocalcan. Se debe utilizar solamente un parte amistoso si hay dos vehículos implicados, dos partes amistosos si hay tres, etcétera, ¿vale? Es muy importante no rellenar un parte amistoso para cada vehículo. Es importante que si ha habido un accidente de dos vehículos implicados, todos los datos se recojan en el mismo parte amistoso. Da igual que nos llevemos la copia, el original o la copia que se calca, porque se recogen exactamente los mismos datos. Y hay que prestar atención a las casillas. En la primera parte, en el encabezamiento, de esta parte de aquí, vamos a ver cómo se recogen los datos esenciales de localización del accidente, de tal manera que aquí recogemos la fecha, la hora en la que se produce, el lugar donde se produce, si ha habido daños materiales distintos a los que han sufrido los vehículos, si hay testigos, es aquí donde debemos recoger el nombre de los testigos y marcar si hay o no hay víctimas, incluso aunque sean leves. No pasa nada si en ese momento no hay molestias y las molestias aparecen con posterioridad y se ha marcado la casilla de que no hay víctimas, no ocurre absolutamente nada. Bien, es muy importante, porque hemos detectado en más de una ocasión que ha habido problemas con esto, identificar claramente los vehículos. Es decir, si yo identifico el vehículo A como el mío y el vehículo B como el contrario, todos mis datos, todas las circunstancias referentes a mi vehículo deben ir en este lado. Es importante no mezclarlo porque ello puede llevar a confusión. Y aquí sí es importante recoger quién es el asegurado, evidentemente la marca, modelo y sobre todo, importantísimo, la matrícula del vehículo, cuál es la compañía aseguradora, no el corredor, ¿vale? La compañía aseguradora. Y esto es esencial. En el centro
hay un apartado número 12 que se llama circunstancias, ¿vale? En el que vienen las famosas casillas. Es muy importante leerlas todas, son 17, leerlas todas con detenimiento y marcar exactamente cuál de estas casillas corresponde a las circunstancias del accidente que hemos sufrido. Si necesitamos hacer alguna aclaración, para eso está el apartado 14, que es este recuadrito que se ve aquí, ¿vale? En el que podemos recoger alguna observación. Y por último, el famoso croquis, el dibujo. Este recuadro de aquí está destinado precisamente a dibujar cómo se ha producido el accidente. Bien, si el dibujo va a generar más dificultades para entender cómo se ha producido el accidente, es mejor describirlo, hacer una descripción aquí, que hacer el dibujo. El dibujo tiene que facilitar la comprensión de cómo se ha producido el accidente. Y por último, el parte amistoso, una vez que se ha rellenado por delante, se arranca, ¿vale? Y tenemos otra parte, os lo voy a enseñar aquí, que está por detrás, ¿vale? Estos datos normalmente suelen quedarse sin rellenar. Es importante echarle un vistazo, son datos a lo mejor menos importantes, pero es importante echarle un vistazo por si tuviéramos que rellenar algo, ¿vale? Por lo tanto, y en resumen, es importante cuando tengamos un accidente de tráfico en el que no haya heridos graves, que rellenemos el parte amistoso, que lo hagamos con calma, que lo hagamos con detenimiento, con cuidado y sobre todo, y esto es importante, que recabemos pruebas de cómo se ha producido el accidente, es decir, hagamos fotografías. Cuando tengamos todo esto, si tenéis alguna dificultad, alguna necesidad de atención, os podéis poner en contacto con nosotros, que por supuesto, como siempre, os atenderemos de manera muy gustosa. Muchas gracias.